Bienvenidos a otro programa de Panorama Empresarial. Hoy no tendremos un programa como el que ustedes están acostumbrados a ver. En primer lugar, no será un solo programa, será una serie de programas dedicados al siempre fascinante mundo del mercadeo. Y en segundo lugar, no se desarrollará bajo el formato de entrevistas, sino mediante una conversación entre dos expertos en la materia. En esta serie de programas vamos a tratar desde los fundamentos del mercadeo hasta las tendencias más recientes en el comportamiento del consumidor. Sea usted un profesional experimentado, un estudiante o simplemente un interesado en la temática, esta serie de programas va dirigido a mantenerlo informado, mantenerlo actualizado en la vanguardia del siempre cambiante mundo del mercadeo. Espero que sea de gran utilidad. Comenzamos. Y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Saludos. Mi nombre es Carlos Rom, soy profesor y director de la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana. Como bien dijo el profesor Gerardo González en su introducción, estamos comenzando una serie de clases sobre el área de mercadeo. La estamos llamando en inglés Marketing Masterclasses. En las mismas no solamente vamos a cubrir el tema de mercadeo en toda su amplitud, sino que vamos a ir puntualmente de los aspectos principales de esta ciencia, de este arte, que es el arte de mercadeo. Hoy contamos con la presencia en esta situación, en este programa, con el profesor amigo y creativo, el profesor Héctor Tato Rossi. Tato es un publicista de renombre en Puerto Rico, ha ganado muchos premios, pero importantemente ganó la última vez que se dieron todos los premios Cúspide, desde el Gran Cúspide hasta los premios Cúspides específicos, los ganó con una campaña de ATH. Y nos sentimos honrados y nos sentimos dichosos de que Tato nos esté acompañando en la discusión de estos temas importantes de mercadeo. Tato, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera aprovechar y mencionar en cierta medida algo sobre el señor Rom. Carlos y yo no solo somos amigos, hemos colaborado, hemos trabajado en muchas de estas campañas, específicamente lo que él mencionó de ATH, pero campañas de Banco Popular, de Procter & Gamble y muchas otras cosas. Y lo que pienso que es más importante de este proyecto es que va a mostrar cómo tiene que existir una colaboración entre las personas que analizan, preparan y presentan lo que deben ser los objetivos a cumplir con una campaña específica y lo que entonces, en el caso mío como director creativo, cómo uno convierte eso en una campaña que sea memorable para cada uno de los televidentes o en el caso de la radio, los que están escuchando. Y entonces, a mí me hace mucha ilusión el compartir esto con todos ustedes, porque creo que son oportunidades únicas de proyectar hacia el futuro lo que hemos hecho y lo que podemos hacer. Así que gracias por la invitación, Carlos. Nuevamente estamos orgullosos, honrados y dichosos de tenerte aquí. Tato, si nos vamos un poquito al mundo académico, desde el punto de vista tuyo y tratando de definir mercadeo, visto desde el ángulo de la publicidad, de las relaciones públicas, del famoso publicity, que no es nada más que la publicidad que se obtiene gratis al hacer menciones de una marca o de una compañía. ¿Qué es para ti mercadeo? Cuando tú originalmente entraste en este mundo, ¿qué tú sentías que era mercadeo? Mercadeo verdaderamente es la espina dorsal de todo el trabajo que se hace. Primero porque enfoca toda la energía de todo el equipo de trabajo en un tema común, en un objetivo común. Los seres humanos tenemos esta tendencia a ser muy dispersos. Empezamos hablando de un tema, cambiamos a otro, y el secreto de todo lo que tú has mencionado de la publicidad, del publicity, de las relaciones públicas, es
que son diferentes maneras de llevar un solo mensaje. Y tal vez el trabajo más complicado de todo esto es poner de acuerdo a todo el mundo, entiéndase el cliente, porque esto no ocurre en un vacío. El cliente tiene un producto que lo trae con unos elementos específicos, y entonces el personal de mercadeo está encargado de hacer ese traje a la medida de ese producto. Me gustó eso de traje a la medida. Sí, yo creo que a través de los años, gente como por ejemplo, cuando uno mira las campañas de Panasonic, el slogan de Panasonic en inglés era "Slightly ahead of its time". Aquí había un creativo que se llamaba Luis Pons Vila. Ah, Lupovi. Lupovi. Y Lupovi tradujo eso de una manera, pero que a mí me parece superior inclusive a lo que habían hecho en Estados Unidos. Y es la frase Panasonic anticipando el futuro. Muy bien. Esa frase no solo se usó para Puerto Rico, se creó para Puerto Rico y Panasonic la implementó en otros mercados porque entendían que capturaba de una manera más fiel lo que era la filosofía del producto y el mensaje que querían llevar. Lo pudieron unificar a través de esa línea Muy bien. de anticipando el futuro. Muy bien. A mí me gustaría elaborar un poco uno de los temas que menciona Tato, que es el tema que me pareció muy interesante del traje hecho a la medida. A mí me parece que cuando tratamos de entender un poquito el concepto de mercadeo, a veces lo confundimos o lo confunden las personas que no están en el mundo de mercadeo con este concepto general de ventas. Y ciertamente ventas es una parte integral de mercadeo. La clave del mercadeo es, sin embargo, de que si bien queremos vender y si bien queremos tener ingresos, porque al fin de cuentas se trata de eso, sea una corporación, sea una institución financiera, sea inclusive una organización sin fines de lucro, se está tratando de vender un concepto, un objetivo. Lo que pasa es que en mercadeo hacemos unos esfuerzos, que los vamos a estar discutiendo en estas clases, hacemos unos esfuerzos de dirigirle como si fuera un rifle de un francotirador, un mensaje particular a un grupo en particular. No tendemos a hacer trabajos como si fuera a todo el mundo, es a alguien en particular. Y de hecho, cuando nos ponemos a ver el concepto de mercadeo, lo que hablamos, y me gustaría que tú opinaras un poquito sobre esto, hablamos de ese proceso de satisfacer las necesidades y los deseos del público objetivo. Y ciertamente hay una diferencia entre necesidad y deseo que son claves al momento de establecer todo esto, me parece a mí. Tato, ¿cómo tú sientes con eso? Fíjate, yo con quiero esa definición tan académica, ¿no? No, pero fíjate, a veces de lo que se trata es de crearla. No necesariamente la gente sabe lo que necesita. Parte del trabajo de mercadeo tiene que ver con que tú los ayudes a los televidentes, a los radioescuchas, a la gente que lee la prensa, que entiendan que ellos necesitan ese producto. Ya sea porque ese producto tiene unas cualidades particulares que va a hacer mejor su vida. Un caso que participamos los dos fue el caso de Pampers. Correcto. Cuando tú estabas en Procter & Gamble, trabajamos una campaña sobre los pañales desechables, que entonces, hasta ese momento, la gente utilizaba los pañales de tela. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un concepto diferente porque la gente no sabe que necesita un pañal desechable. Y la magia de lo que consiguió ese mercadeo y la manera como se presentó permitió que la gente descubriera que tenían esa necesidad. Entonces, con esto le añado a lo que tú acabas de decir, de que los deseos y el interés de cada cual sobre un producto es importante, pero hay veces que el primer paso no es que vean el producto, el primer paso es que entiendan que yo lo necesito, que para mí va a ser importante. Correcto. A mí me parece que ese es un gran ejemplo porque el esfuerzo que se hizo, que es un esfuerzo doble, en ese caso en particular, no es solamente introducir un producto particular
que satisface unas necesidades particulares que la gente sí tenía, pero que las resolvían con pañales, y para todos ustedes esto debe ser una locura porque esto ocurre tanto tiempo atrás, pero las resolvían con pañales de tela. Pues le estábamos ofreciendo un beneficio nuevo que es el pañal desechable, que evita todos los problemas asociados con el pañal de tela. Y me parece que es importante reconocer que estábamos no solamente introduciendo la marca particular, que en este caso de la Pampers, sino estábamos introduciendo una categoría completa que no existía hasta ese momento. Y de hecho, la labor que se hizo, y no solamente la labor que hicimos en Puerto Rico, la labor que se hizo en todo el mundo, es que la marca Pampers se convirtió en el término utilizado para la categoría en sí. De la misma manera que ATH se refiere a una serie de productos asociados con la marca, y cuando van a un cajero expendedor de cash o cuando van a un terminal de punto de venta, hablamos de la ATH cuando verdaderamente lo que estamos hablando es de unos productos bien específicos. En este caso, en Puerto Rico es muy común hablar de Pampers, inclusive un poquito contradictorio, pero hay clientes, consumidores, y vamos a utilizar a través de estas clases el término cliente y consumidor intercambiablemente, se vienen y se dicen, yo quiero comprar Pampers Huggies, que es pues una locura porque Pampers es una marca y Huggies es otra marca, pero Pampers se convirtió de la misma manera que las curitas es un Band-Aid, de la misma manera que en un momento Kleenex es un papel ¿cómo se llama? De utilización diaria, de la misma manera que en un momento dado en Puerto Rico las navajas de afeitar eran todas la marca Gem, se convirtió básicamente en el nombre que utiliza el puertorriqueño en este caso para definir una categoría completa. Sí, y fíjate, Carlos, es sumamente interesante cómo la manera como tú enfocas en su inicio el posicionamiento de una marca, qué es lo que lo va a distinguir de todas las demás marcas, cuando tiene esa fuerza y ese poder, y yo inclusive le añadiría esta credibilidad, porque no existe tal cosa como que uno inventa un producto, si el producto no cumple con las expectativas que tiene la gente, pues verdaderamente las posibilidades de éxito son bien limitadas. Ahora, cuando coincide el factor del producto indicado y necesario, que como decía yo hace un rato, necesario porque le pudimos explicar a la gente por qué iba a ser necesario en sus vidas, pues desde ese momento se crea una confianza, una alianza, una relación particular que ya no es sencillamente una información que se le da, sino que ya lo asumen. Correcto. Y se convierte en un Correcto. Valor emocional para ese cliente. Y a mí me parece que eso es importante porque hay veces, a mí me ha pasado en el pasado y le pasa yo creo que a muchas personas, que tendemos a confundir el producto y la utilización del producto y no damos ese paso adicional que es el beneficio del producto. Parte de lo que queremos vender es esa conexión emocional que tiene el cliente, el consumidor, con el producto. Y es una conexión que a veces no la entendemos claramente, pero eventualmente vamos a discutirlo cuando hablemos de brand loyalty, pero ciertamente es una conexión muy cercana del cliente o del consumidor con el producto que él o ella utiliza diariamente. Y me parece que eso es importante porque no solamente hablar del producto y cómo el producto se utiliza, sino hablar del beneficio final del producto. En el caso particular de Pampers, que estuvimos hablando al principio, el objetivo final era bebés contentos. Y a veces nos perdíamos, por mucho que tratáramos, porque teníamos que vender la categoría, nos perdíamos hablando de que este pañal era muy superior a los pañales de tela, porque este pañal permitía que el niño o la niña estuviera seco más tiempo. Y ciertamente yo creo que lo logramos, y en ese comercial que tú hablas de dos hombres, lo logramos porque al final del día lo que estábamos vendiendo era bebé contento. Ese era el objetivo final de esa campaña. A mí me gustaría
yo quisiera citar, y me gustaría tu reacción, Tato, a estas dos citas, que yo creo que hablan un poquito de mercadeo, porque me parece que es importante que reconozcamos que aunque el área de expertise nuestra es el área de mercadeo, la realidad es que no es que queramos servirnos aquí con la cuchara ancha y menospreciar otras áreas del devengar continuo económico, finanzas, contabilidad, recursos humanos, operaciones, todo eso es importante y aquí se trabaja en equipo. Pero mercadeo es el alma de todos los esfuerzos, sea de una corporación, como dije anteriormente, una institución financiera, una corporación sin fines de lucro, porque al final del día el famoso escritor, consultor, ya pasado a mejor vida, Peter Drucker, decía que si el concepto de una empresa, la que sea la empresa, es innovar y al mismo tiempo satisfacer necesidades de los clientes de manera que tengamos ventas adicionales, mercadeo es la línea y el resto de las operaciones le dan apoyo a mercadeo. Sin sonar que nos estamos sirviendo con la cuchara ancha, como dije anteriormente, tu parecer sobre esa cita de Peter Drucker. Vamos a pensar en esto como si fuera un ejército. Un ejército tiene que tener un oficial último que establece cuál va a ser la estrategia para conseguir el objetivo. Puede ser el desembarco de Normandía, lo que fuera. Pero lo que sí tiene que estar es coordinado entre todas las partes. No existe manera de que cada cual decida cómo lo quiere hacer. Por eso es que es tan importante, y hoy que han pasado tantos años, yo valoro mucho más, en el caso tuyo, en el caso de algunos clientes específicos, no solo en Procter, o sea, la escuela que Procter nos dio, tanto a ti como a mí, enseñándonos a entender el mercadeo como un ejercicio de colaboración. Cuando una campaña tiene un gran éxito, no se debe estrictamente a la idea que a lo mejor yo hice o creé y el otro escribió o transformó en un anuncio de prensa. Tiene que ver con una manera de comunicar algo más amplio que todo eso. Eso tiene gente que vigila porque se cumpla, y yo pasaba a veces días tremendos discutiendo con mi gente. No, pero es que esta campaña, esta idea está mejor, pues esa idea está mejor a lo mejor para otra cosa. Lo que se quiere decir y lo que se quiere contar aquí tiene que ver con un objetivo que tenemos que llevar todos en común, tanto el ejecutivo de cuenta de una agencia, y quiero mencionar que dentro de la estructura hay gente, dentro de una estructura de una agencia de publicidad, hay gente de medios, hay gente de cuentas, hay gente de creativo, hay gente de relaciones públicas, publicity, etcétera. Y una de las cosas que eso trae a la mesa es ópticas diferentes para manejar un mismo problema. Y en la publicidad, tú coges lo que tu cliente trae a la mesa, te dice, mira, yo tengo este producto, su propiedad más importante es que mantiene más secos a los niños, o que la gente, en el caso de ATH, puede utilizarla ya no solo en las horas que el banco está abierto, a cualquier hora. De hecho, de ahí viene el nombre ATH, a toda hora, porque en aquellos entonces se pensaba que tú tenías que hacer una gestión bancaria, tenías que ir entre 9 y 2 de la tarde. Eso era lo que había. Y perdóname, ya a veces hacer una fila de 45 minutos, 50 minutos, una hora, que eso es inconcebible en el mundo que vivimos, para esa es la realidad de cuando se lanza ATH. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, volviendo a lo que comenté anteriormente, primero había que crear una necesidad, que la gente entendiera que tenían necesidad de ese producto, porque hasta que la gente no lo conoce, pues no puede decir me hace falta, es bueno, es útil, etc. Tan es así que en aquellos años, Banco de Ponce lanzó Minibanco
mucho antes que Popular. Varios años antes que Popular, correcto. Sin embargo, no tuvieron éxito. Ellos, o sea, la gente no cambiaba el hábito. Tú a lo mejor recuerdas que cuando se lanzó ATH con la fuerza que se lanzó, y aquí hay un mérito entre la confianza que pone el cliente en lo que tú creaste y ese espíritu de colaboración, porque nosotros rompimos con ATH con todo lo que eran los estándares en Estados Unidos. Donde quiera que había un servicio de máquinas ATM, pues llegaba un punto donde la gente lo utilizaba para X cantidad de transacciones. Se llamaba la pared del 33%. El 33% de los usuarios normales utilizaban la máquina expendedora de cash, las ATM famosas, la utilizaban una vez al mes. El resto de la gente no la utilizaba y ciertamente en Puerto Rico se rompió con eso. Yo creo que es tan importante, por ejemplo, en el caso de ATH, que el banco decidiera que la primera vez que tú ibas a utilizar la tarjeta fuera con alguien del banco. Seguro. Te que te guiaban el proceso. Te asignaban tu número secreto en aquel entonces. Este es su número, ok, vamos a la máquina ahora. Ok, usted introduce la tarjeta, va a haber varias opciones, usted escoge. Y eso, pues ya no se quedó en que te enviamos una tarjeta a tu casa y tú la empiezas a usar, porque se habían saltado, y yo creo que este fue uno de los grandes errores de Minibanco. Correcto. Se saltaron el paso de que la gente necesita conocer la máquina y lo que se puede hacer. Aparte de que en Puerto Rico era más complicado que fuera, porque aquí tú podías pagar el agua, la luz, había una serie de otros servicios que normalmente, yo por ejemplo utilizaba Citibank en Estados Unidos cuando estudiaba, y las opciones eran tú retiras o depositas, pero no había todas estas otras gamas de productos que Popular sí incorporó. Y eso a mí me parece que es importante y quiero aprovechar para lanzar una última frase para que me comentes sobre ella y cerrar el programa con eso. Pero a mí me parece que es importante lo que Tato está planteando, porque yo creo que va al génesis de lo que habíamos hablado al principio. Ahí nos sentamos y vamos a tener un programa dedicado a todo el área de marketing research, de estudios de mercado, pero ahí nos sentamos a averiguar qué era lo que el cliente necesitaba y qué era lo que el cliente deseaba. Y ciertamente cuando se programa, hablando de ejército, la gente de programación que no tiene absolutamente nada que ver con mercadeo, cuando se programa originalmente, la ATH se programa para hacer todas esas funciones adicionales que normalmente una ATM en los Estados Unidos o en Europa no tenía. O sea que ciertamente ahí rompimos un poco con... y hay que darle crédito principalmente en eso a Richard Carrión, porque Richard fue la mente que nos guió a todos nosotros en este proceso y que convenció a la Junta de Directores de hacer lo que teníamos que hacer desde ese punto de vista. David Packard, y lanzo este pensamiento, Tato, para ver si podemos cerrar con este programa. David Packard, de fama por ser uno de los pioneros del área de computación de la famosa Hewlett Packard, pues David Packard tiene una frase que a mí me encanta, porque es una frase que me parece que pone a la gente de mercadeo, nos pone en nuestro lugar. Y él dice literalmente: mercadeo es demasiado importante para dejárselo a la gente de mercadeo. Repito, mercadeo es demasiado importante para dejárselo a la gente de mercadeo. En otras palabras, la organización completa tiene que tener una mentalidad de mercadeo en la función que estén haciendo, en la función de recursos humanos, en la función de operaciones, en la función de programación, en este caso que hablamos de ATH. ¿Cómo te parece a ti, ya cerrando el programa, cómo te parece a ti ese pensamiento de David Packard, que era un ingeniero, no era un hombre de mercadeo, era un ingeniero? Pues fíjate, yo coincido con ese pensamiento y para abonar en ese sendero, grandes productos de la historia han desaparecido por falta de una identidad entendible por el público, aceptable, y de momento dicen, no, es que el producto no sirve.
No, lo que no sirvió fue la manera como se enfocó. Correcto, correcto. Y yo creo que eso es de lo que él está hablando, porque lo que Packard está diciendo, esto es fundamental para el éxito de lo que queremos hacer, y es tan importante que volvemos a la colaboración, no se puede dejar en manos de unos o de otros. Yo como director creativo, constantemente me encontraba con que, por ejemplo, un cliente solicitaba una campaña para un producto, y entonces el creativo tiende a buscar qué es lo que nadie ha hecho, qué es lo que nadie conoce, buscar lo más oscuro para ponerlo allá afuera, y eso es parte del ego de cada cual. Sin embargo, lo que es importante es qué hace esto por el producto, esta idea que yo tengo, qué hace por el producto que yo quiero presentarle a la gente, y aquí juegan muchas cosas. Cosas como, por ejemplo, que la mayor parte de la gente no piensa, la geografía. ¿Dónde voy a tener este producto? Si yo voy a presentar este producto para la venta en Utuado, ¿dónde la gente lo puede conseguir en Utuado? Porque tendemos a pensar que el mundo es donde nosotros estamos. Y la belleza de lo que trae el mercadeo a la mesa es, tú tienes que pensar en el producto, pero tienes que pensar, la distribución, cómo yo voy a hacer posible esta distribución para que coincida el apetito que tú le creas a través de una campaña al usuario con que el usuario esta próxima semana vaya y lo vea. Y lo vio puesto en un escaparate y decida probarlo. Todo esto a donde va es un poco a que es tan importante, como mencionaba Carlos, es tan importante que tienen que coincidir la gente de distribución con la gente que determina el precio de ese producto, con la competencia, con lo que es único y particular de tu producto frente a los demás. Y todo eso hace posible el éxito o el fracaso o el desastre. Yo he visto productos que se han lanzado y no han tenido éxito. Dicen, la campaña no funcionó. No funcionó la distribución, no funcionó el precio que es. O sea, si yo sé que mi producto, y en el caso, por ejemplo, de Procter, con Pampers, no solo era una categoría nueva, sino tenía un costo distinto, que tú no podías medir con respecto a otros. Seguro. Porque no había más ninguno. Seguro. Este tema que Tato levanta lo vamos a estar cubriendo en un próximo programa cuando hablemos un poquito de segmentación, de afinamiento de la estrategia y de posicionamiento del producto, y vamos a hablar de esa, él lo menciona claramente acá, las famosas 4 P's de la mezcla de mercadeo, del marketing mix, que es producto, precio, promoción y distribución. A mí me parece que con este concepto estamos cerrando esta primera actividad introductoria de estos Marketing Masterclasses. Espero que los haya entusiasmado a ustedes a seguir viendo estos programas a medida que se vayan llevando a cabo, y como siempre no nos queda más que agradecerle a Tato el que haya dedicado parte de su tiempo a acompañarnos en y espero que en los próximos también, que la experiencia haya sido suficientemente buena para que él esté dispuesto a repetir con nosotros este programa que, como bien presentó Gerardo González, es uno de una serie de programas que vamos a estar haciendo sobre el concepto de las clases de mercadeo, y van a haber unas áreas muy especiales, inclusive en algún momento dado vamos a estar cubriendo el área de publicidad y vamos a estar discutiendo y viendo comerciales de la época de oro de la publicidad mundial, no solamente en Estados Unidos, sino en Puerto Rico y otros países también. Nuevamente, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos aquí siempre a sus órdenes en la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano. Un verdadero placer estar con todos ustedes.